excelentes notas. Eh, ¿Qué otro detalle había que decir antes? Ahorita ya puse a grabar aquí. Am, lo demás es, pues miren, los temas que veamos hasta el día, vamos de clase obviamente hasta el miércoles, del 6 a 7 y 7 a 8. Esos últimos temas que veamos en esas 2 horas ya no entrarían en el examen. Y hay otra serie de temas que yo les voy a facilitar también en el aula virtual, pero esos temas son para que ustedes ya relajados después del examen, quitándose todo el estrés y solo por el afán de querer expandir un poquito más el conocimiento explicado por mí, esos sí los temas, yo les voy a dejar unos videos grabados por mí donde explico unos temas que son importantes también, que se los dejaría en el aula virtual para que ahí ya con el tiempo libre que cada uno tenga y ya de manera voluntaria, con una limonada, acostada en una hamaca, se puedan escuchar el tema y seguramente aprenderán algunas cosas más. Además que esos temas les podrían servir para como un preámbulo a clases como sociología, incluso para la parte de introducción al derecho, tal vez, porque son temas más de teorías sociopolíticas y socioeconómicas. Entonces, a la luz de la filosofía, obviamente, porque son filósofos lo que generaron esas escuelas. No se consideran sistemas filosóficos como tales. Me refiero, por ejemplo, al capitalismo, me refiero, por ejemplo, al marxismo, me refiero, por ejemplo, a la escuela de Frankfurt, me refiero, por ejemplo, a la filosofía del diálogo de Martin Buber o a la filosofía del hombre masa de Ortega y Gasset. Entonces no son, como les digo, sistemas, sino que son más bien algunas teorías que les podrían llegar a abrir un poco más el horizonte del conocimiento. Esos videos yo se los voy a dejar habilitados, o sea que en total van a ser 30 temas, aunque probablemente en el examen solo llegue hasta el tema 21, que es el de la ilustración. Hasta ahí más o menos entraría el tema aproximadamente. Así que sin más preámbulo, empezamos. Dime, Alejandra. Bueno, licenciado, quería saber si ya había pasado lista, que acabo No, de no, entrar, todavía todavía no. no. Todavía no. Ah, ok. Voy a pasar lista Gracias. a continuación. Les comparto el listado de asistencia. Vamos a compartirlo aquí. Jenny Melissa Hernández. ¿No está? Por esta ocasión voy a poner una falla nada más. ¿Verdad? Lisbeth Alessandra Miranda. Lisbeth Alessandra, ¿no está? Mayra Lisette García. Aquí, disculpe. Ok. Rocío Alexandra Arias. Solo que esta falla la voy a poder, sí la voy a poder Presente, Liz. modificar. Si algún compañero entra a las 6:40, le voy a poder quitar la falla cuando me lo pida, porque obviamente fue una hora que les pedí comprensión de asistir, ¿verdad? O sea que no es tan obligatorio estar en esta hora. Pero igual, voy a ser condescendiente en quitar la falla. Sí. Marta Isabel, Siga presente. Rocío, listo. María José Osorio, María José, ¿no está? Catherine Ayarelli, Catherine Yareli, ¿no está? Jesslyn Maritza Membreño, Presente. okay. Presente, Liz. Gabriela María López, Presente, Liz. Zulmi Mariela Vázquez, Presente, Liz. Alejandra Jocelyn Bertrán, Presente, licenciado. Elodina Santos, Elodina Santos, ¿no está? Jocelyn Tatiana, de hecho Elodina fue la que salió del Presente, grupo. Listo. presente, Liz. Samaria Anaí, Presente, Lick. permítame que veo que no se está guardando. Bueno, igual, está bien. Denia Odalis, Denia Odalis, ¿no está? Génesis del Socorro, Génesis tampoco. Junior Alexander, Presente, Ali. ok. Adolfo Serafín Ramírez, Adolfo Serafín, ¿no está? Mayra Elisa Martínez, Presente, Liz. Eden Daniel Ramos, Eden, Presente, Lick. Andy Josué Ventura, Andy Josué, ¿no está? Cindy Alejandra Bautista, Cindy, ¿no está? Sharon Alejandra Lara, Sharon, ¿no está? Presente, Liz. Aquí listo. Jenny Virginia Alfaro, ¿no está? Daniela María, sí está listo. Daniela María,
Lick presente, Jenny Virginia, me ha Listo. acabado el micrófono. Listo. Daniela María Cruz, ¿no está? Esteban Samuel Corea, Presente, Lick. Eric Alexandre Mejía, Presente, Lick. Elsa Soraya Zúñiga, Presente. Heidi Exuani Milla, Presente, Lick. Maidi Lisset Mazariegos. Maidi, alguien levantó la mano. Ahí está Maidi, listo, Maidi. María del Carmen Milla, Presente, Lick. Noeli Asenet Vázquez, Presente, Lick. Francis Joel Mejía. Francis Joel, ¿no está? Leila Marilis, Leila, ¿no está? Roger sí está, ahí lo veo. Aquí estamos, Lick. Listo. Bien, voy a dejar de compartir el listado de asistencia para pasar a ver el contenido. Se acaba de unir Shannon, por lo que veo. Shannon. A ver. Shannon. Se me había cortado la conexión de Wi-Fi. Ah, ok. Perdón. Esto está bien. Ok. Bien. Permíteme nada más. Ahí en la grabación se va a poder ver lo del canal donde estoy subiendo los videos para que lo puedan ver también. Voy a dejar de compartir esta pantalla y compartir la diapositiva. Permítanme. Vamos a ver ya a los señores Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿Verdad? De una manera, diría, bastante veloz. Toca que verlos así, demasiado rápido en realidad, porque son demasiado filósofos. ¿Qué desearía yo que fuera semestral la clase? 6 meses de filosofía, uff, me daría gusto yo expandiéndome. Bien, les comparto la diapositiva. Ya está en la grabación por lo menos y ahorita se la comparto en pantalla. Si estás tú ahí, sí, me venía. Bien, ahí control con los micrófonos, chicos. Me ayudan controlando ahí los micrófonos. Vamos a ver. Ahí está. Recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer en cualquier momento, ¿verdad? Simplemente ahí abran su micrófono y hagan la pregunta. Prefiero que abran el micrófono a que levanten la mano, ¿verdad? Porque a veces cuesta darse cuenta que la manito está levantada. Bien. Sócrates y los socráticos. Les había comentado la vez pasada que Sócrates salió de la escuela de los sofistas y con disgusto porque se dio cuenta que los sofistas eran muy engañosos. Les había platicado de los sofismas, que eran argumentos falsos que los sofistas utilizaban para parecer más inteligentes que el resto. Por ejemplo, hacían un juego de palabras con los jóvenes de aquel momento, de repente para agarrar en curva a los jóvenes, le hacían este tipo de preguntas. Imagínense que yo tuviera a jóvenes de 12 a 15 años y le preguntara a uno para dejarlo quizá en ridículo frente a otros, le diría la pregunta, a ver, respóndeme si lo que te digo es una verdad. ¿Es cierto que tenemos lo que no hemos perdido? Y el joven respondería, pues sí, es cierto que tengo lo que no he perdido. Entonces yo le preguntaría, ajá, y dime, ¿tú alguna vez has perdido cuernos? Y me respondería el joven, pues no, nunca he perdido cuernos. Ah, entonces quiere decir que tienes cuernos. Una forma así de bromear con juego de palabras para que los demás se rían, ¿verdad? Y todos se queden burlándose, ya tiene cuernos, ¿verdad? Porque se genera un cierto humor, un poco de ironía, ¿verdad? Eso es lo que hacen los sofismas. Por ejemplo, el sofisma de Sansón. Dice el sofisma de Sansón. Sansón es el hombre más fuerte del mundo. Dalila venció a Sansón, por tanto Dalila es la mujer más fuerte del mundo. Sabemos a costa del texto bíblico que es falso. Sin embargo, el argumento pareciera ser verdadero, ¿verdad? Y eso es lo que hacía el sofisma. Hacía parecer algo falso como verdadero. O el sofisma, por ejemplo, del borracho, que dice, el alcohol mata neuronas. Cuando mata neuronas, mata las neuronas más débiles, por tanto quedan las más fuertes. Por tanto, cuando bebes más, ¿verdad? Te haces más fuerte e inteligente. Entonces, ese sofisma es engañoso, obviamente, porque lo que te convence de que como mata las neuronas débiles, entonces te vas a quedar con las neuronas más fuertes y por tanto serás más inteligente. Pero hoy sabemos por la ciencia que es totalmente falso, que sí debilita realmente la inteligencia del hombre o de la mujer también, que toma en grandes cantidades. Ese tipo de argumentos así, enredadizos, ¿verdad? Que solo hacen ver a alguien como tonto, pero es porque me estoy burlando prácticamente con el argumento también.
es lo que hacían estos maestros, por lo cual a Sócrates le parecía que lo único que regalaban eran pildoritas o ¿cómo se puede llamar? Golosina le llamaba él, golosinas de apenas de pequeño conocimiento para juegos infantiles, prácticamente lo que regalaban estos maestros, sino conocimiento duro, ¿verdad? Conocimiento duro como el que Sócrates andaba anhelando. Por lo cual él se sale de la escuela y se dedica a desenmascarar a cada uno de estos maestros, debatiendo con ellos, y la mayoría de estos diálogos aparecen en las obras de Platón. Los famosos diálogos de Platón serán una recopilación de este enfrentamiento entre Sócrates y muchos de aquellos maestros que se hacían llamar a sí mismos sabios. Y al final Sócrates termina declarando que algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos prácticamente eran charlatanes. Y por eso es que la palabra sofista cayó en declive, es decir, se desvirtuó la palabra, ¿verdad? Qué bueno que hoy siguiera la palabra sofista siendo sinónimo de sabio. Sin embargo, hoy ya no es Sofista, Lick. sofista, que viene de Sofía, que significa sabiduría. Entonces, esa es la palabra que utilizaban para referirse a los antiguos maestros y después pasó a ser significado de charlatán. Por eso es que hasta el día de hoy utilizamos la palabra sofistiquería. ¿La sofistiquería qué es? Cuando yo, por ejemplo, hago o aparento ser muy sabio ante los demás. Cuando realmente no tengo conocimiento fuerte ni amplio, sino que solamente tengo unos cuantos conocimientos débiles y los demás me alaban por supuestamente ser un gurú o ser una especie de, sí, de sabio, ¿verdad? Como pasa muy a menudo hoy en estos gurús que aparecen en internet, que se creen sabios de la mercadotecnia, de las ventas y todo eso. Hay un montón de gente así charlatana que simplemente hoy en día le llamamos vendedores de humo a todos esos que se creen tener conocimiento sublime, que eleva las mentes o que les ayuda a ser exitosos, ¿verdad? No todos los gurús que hay hoy en día son respetables. Unos cuantos yo podría enumerar que me parecen muy respetables por el tipo de contenido que ellos tienen. Por ejemplo, César Guzmán con sus libros de superación, o Kenji, el famoso Kenji que es de Colombia, que se dedica a dar conferencias muy bonitas, ¿verdad? Y muy sabias. O el famoso Carlos Cuauhtémoc Sánchez también, que además de conferencista escribe libros. Son conferencistas que valen la pena escuchar. Pero hay otros como, por ejemplo, Carlos Muñoz, que es un barbón de México, que es un vendehumo y lo han dejado ridiculizados. Se enfrentó a un filósofo llamado Rusarín en México en un debate y lo dejó prácticamente repateado con un montón de argumentos que lo dejó prácticamente en la calle, porque mucha gente dejó de ir ya a sus cursos. Dime, Rocío. Sí, Lick, disculpe, ¿está grabando la clase? Sí, estoy grabándola. Ah, ok. Sí. Entonces, este tipo de personas que se lanzan en la vida cotidiana son los nuevos sofistas. Todavía existen muchos, ¿verdad? No han muerto ese tipo de supuestos maestros de hoy. Sócrates pretendía que todos nos diéramos cuenta quiénes somos, cómo lo hizo él, cómo establece esta doctrina que nos llama a enfocar la mirada no tanto en los demás ni en el universo, sino en nosotros mismos, que va a ser el principio de lo que hoy llamamos la filosofía moral, que es donde yo pongo a medir mis virtudes, donde pongo a medir quién soy. Esa revisión, esa autorrevisión, ese autoconocimiento de Sócrates comenzó con una anécdota muy bonita, que es la que les había, no sé si las había comentado, si no se las comento. Sócrates estaba en la escuela todavía de los sofistas cuando, no sé si su padre o un amigo o discípulo de él o compañero de la escuela misma, le hizo ver, porque no es muy claro realmente quién fue el que le dio el aviso, supuestamente la pitonisa, la adivinadora del oráculo de Delfos, que es una adivinadora, una mujer que tenían allá seguramente encerrada un montón de sacerdotes, se encargaba de adivinar. Entonces, esta persona le preguntó a la pitonisa, seguramente hasta pagaban para obtener ese conocimiento, le preguntó que quién era el hombre más sabio de Atenas y la pitonisa le dijo que Sócrates. Bajó alegre a avisarle, no sé si su padre o el amigo que le digo, dicen algunos que probablemente haya sido Genofonte, le dice a Sócrates que según la pitonisa él es el hombre más sabio. Y Sócrates se quedó con la duda, entonces decide subir al oráculo de Delfos a preguntarle él mismo a la pitonisa por qué hizo esa afirmación. Pero subiendo por las famosas escalinatas que llevaban a la montaña, se encuentra una piedra con una inscripción, ¿verdad? Y una frase que decía Gnosis Seiton. Ya les platico un poquito de esa frase del Gnosis Seiton, que es una frase de un filósofo, el primer filósofo de la historia, de Tales de Mileto. Ya les platico un poquito más de eso y qué fue lo que Sócrates decidió a partir de ello. Él consideraba que es importante el diálogo más que la escritura. Voy a dejar ingresar a alguien.
Creo que alguien intentó ingresar. No sé, alguien intentó ingresar. O está pendiente de eso. Decía que es importante más dialogar que la escritura. Eso no es tan cierto hoy en día. Anteriormente sí, porque ¿qué tipo de literatura había en la época de Sócrates? Estaban las obras de Homero, ¿verdad? La Odisea, la Ilíada, que hablaban de dioses que se metían a las guerras. Entonces no había un conocimiento filosófico fuerte, que es lo que él andaba anhelando. Por lo cual, claramente se podía aprender más debatiendo con los filósofos que estaban en vida en ese momento que estar obviamente leyendo las obras de estos poetas, que es lo que obviamente él trata de enseñar aquí. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día más bien es al revés. Hoy aprendes más leyendo buenos libros que dialogando con gente común y corriente. Se aprende mucho más. Y quien diga lo contrario es porque no ha encontrado esos buenos libros. Voy a dejar admitir aquí a Ana Mursi. Bien, quien diga que no hay buenos libros, pues es porque no los ha encontrado, pero porque hay buenos libros. A veces la gente cuando pretende leer un libro lo que hace es agarrar una novela y esos para la filosofía no son los buenos libros. Agarrar un libro que se llame, por ejemplo, El cazador de demonios o un libro que se llame, no sé, La hada de la montaña o incluso El alquimista de Pablo Coelho. O sea, agarrar ese tipo de obras no tienen el contenido que un filósofo anda anhelando. Pero si tú agarras, por ejemplo, la obra que se llama El contrato social de Rousseau, o agarras Ecce Homo de Nietzsche, o agarras, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino, o agarras la Ciudad de Dios de San Agustín, o agarras la Política de Platón, o la República de Platón, o agarras la Metafísica de Aristóteles, seguramente te llevarás una sorpresa, porque ahí hay un contenido un poquito más interesante, ¿verdad? Entonces hay muchas obras filosóficas que valen la pena, que no son novelas, sino que el contenido que intentan enseñarnos es un contenido que lleva a una conclusión o a un conocimiento que cada vez es más superior dependiendo de la época a la cual haya pertenecido el autor. Entonces, no es lo mismo leerse un libro de, no sé, de las mil y una noches, que leerse, por ejemplo, la historia de Latinoamérica de Enrique Dussel, ¿verdad? Obviamente vale más la pena leerse un libro de Enrique Dussel que leerse un libro de cuentos. Entonces, esa es la particularidad por la cual la gente puede aprender más o menos, dependiendo de la literatura que escoja. Yo tengo una biblioteca aquí como de 1200 libros, no sé si en esta computadora en la otra la tengo. Tengo una biblioteca como de 1200 libros. Hay novelas también, porque tampoco hay que desechar las novelas. Hay libros buenos, también hay algunos libros que valen la pena. No lo tengo aquí, lo tengo en el disco duro o en la otra computadora. Eh, que vale la pena hacerse una colección. A mucha gente le gusta más leer libros en físico y es que vale la pena tener un libro porque la gente dice, es que huele rico, ¿verdad? Abrir un libro y huele rico, pero más que oler un libro, lo que realmente debe importarnos es el contenido, no importando si es digital o es impreso, ¿verdad? Y hay métodos para poder leer y no cansar la vista, por ejemplo, en computadora o en celular, bajándole, por ejemplo, la intensidad de la luz. Es cuestión de acostumbrarse y de adaptar, obviamente, el ambiente adecuado. Yo cuando quiero leer un libro PDF le bajo un poco la resolución o incluso le pongo un fondo a la mismo PDF, ¿verdad? Que sea agradable a la vista, un fondo gris, por ejemplo, que relaje la vista. Entonces hay formas de poder leer lo digital también, no hay que despreciarlo. La mayéutica es el método que nos enseña Sócrates, es aprender a alumbrar a los espíritus. ¿Qué significa eso? Dice que Sócrates era hijo de una partera y como hijo de partera, quizá el único, tenía que ayudarle a su madre en los quehaceres de partera. Y seguramente vio muchos partos Sócrates en su juventud. Y vio que el dolor y la dificultad de traer a la luz a un hijo. Y le pareció que producir conocimiento era prácticamente igual que parir. ¿Por qué? Pues eso, mayéutica significa eso. Mayéutica significa hacer parir la verdad. Es este arte de hacer parir. Porque cuesta a veces dedicarse a producir conocimiento. Y quien crea que no es difícil, póngase a inventar un nuevo sistema de física, un nuevo sistema de economía, a ver si es fácil. No es nada fácil. Los hombres que llegaron a esos sistemas económicos, matemáticos, físicos, químicos, tuvieron que obviamente estudiar muchísimo para llegar a establecer una nueva teoría. Entonces no es fácil realmente producir nuevos conocimientos. Y es lo que Sócrates dice, se sufre mucho para poder producir conocimientos. A mí me gusta mucho la anécdota de una película que la vimos tanto niños, jóvenes y adultos, que se llama Los Niños Espías, los Spy Kids. Creo que fue la segunda película de 3 películas que hicieron.
de que se llama los Spy Kids en la isla perdida, algo así. Los dos niños que son espías llegan a una isla donde toda la tecnología que andan se les desactiva. No pueden activar nada de la tecnología de espías que andan y viene y le dice la hermana mayor al hermanito, tenemos que hacer obviamente un lugar para poder pasar la noche, donde dormir, hacer chozas. Entonces le dice el niño, significa, le dice el niño, que tenemos que pensar. Y le dice ella, sí, le dice ella. Y el niño hace una cara como de molestia y un sonido y dice, ouch. Es decir, le duele pensar. Lo que dice el guionista o el cineasta a través de esa situación es la gran dependencia que a veces tenemos a la tecnología y lo difícil que es producir conocimiento por uno propio. Esa es la mayor dificultad por la cual a veces nos cuesta hacer tareas, porque pretendemos todo bajarlo de internet y si no lo encuentro fácil en internet, entonces me duele producir esa tarea. Y es algo que tenemos que aprender a vencer, esa dependencia de lo digital. Producir el conocimiento no es fácil. Y la mayéutica en este caso, pues consiste en un método mediante el cual Sócrates, por medio de preguntas y respuestas, intentaba guiar a los estudiantes a la solución a la doctrina a la cual quería él que se dirigieran. En eso consistía este método. Ya voy a poner un ejemplo de cómo es un sistema mayéutico o cómo se puede implementar la mayéutica en algo cotidiano. Ya lo voy a explicar a continuación. No fue político, pues por el mismo aviso que le da la pitonisa, como va a ser el hombre más sabio, tiene que estar interesado en el conocimiento, no en la política. Seguramente le pudieron haber invitado a ser un buen político y él, por esta advertencia que le hizo la pitonisa, la consideró una advertencia divina, ¿verdad? Por lo cual mejor se dedicó a ser filósofo, ¿verdad? A buscar el conocimiento y ver si realmente él era el hombre más sabio de Atenas. Sócrates, por tanto, genera una nueva forma de ser filósofo, la irónica profesión de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Pues acercarse con esta actitud de querer saber mucho, ¿verdad? Sin dar cara de lo que sabemos. Es decir, acercarnos al conocimiento con modestia, no pretendiendo hacer parecernos como ya sabidos, sino al contrario, saber que nos hace falta mucho por comprender, que es mucho conocimiento que hace falta y por lo cual necesitamos la humildad y flexibilidad para aprender. Cuando un estudiante entra a un aula con la actitud de creer que ya lo sabe todo, no aprende nada. Y eso es más que seguro, que no va a aprender nada porque ya se siente pleno. Y aunque el catedrático dé nuevos conocimientos y conocimientos muy importantes, lo va a pasar por alto, no lo va a tratar de comprender y va a creer que ya es muy sencillo de saber. Entonces, y a la hora de quizá del examen, falla en el examen, porque no guardó nada, porque ya se creía lleno. Y en el examen se demuestra que realmente se aprendió. Y como su actitud arrogante no le permitió aprender nada, he ahí el por qué el resultado también refleja eso. Entonces es importante cuando nos enfrentamos a un nuevo conocimiento, a una nueva clase, a un nuevo sistema de aprendizaje, a enfrentarnos con mucha humildad, ¿verdad? Con la disposición de aprender, pero con mucha humildad. Porque los sabiondos nunca triunfan, ¿verdad? Casi siempre son desenmascarados. Es importante entonces tener esta actitud de mucha humildad. Para explicar un poquito la mayéutica, lo voy a hacer con un ejemplo un poquito rápido porque es un poquito largo, que tiene que ver con una experiencia que una vez planteé en la clase. En una clase de filosofía, cuando era presencial, les pregunté, levanten la mano los que creen que la Biblia no tiene error. Les hice esa pregunta. Y digamos, de 50 estudiantes, como 40 levantaron la mano. Otros no la levantaron porque no querían responder, no sabían qué responder. Y otros la dejaron abajo porque estaban convencidos de que la Biblia tenía error, pero a la mayoría creía que no. Entonces vengo yo y apliqué lo siguiente. No sé si ustedes han jugado cuando eran niños o jóvenes, cuando ven una hormiguita encima de la mesa o en la pared, agarrar una regla, ¿verdad? Y empezar a ponerle que la hormiguita va por aquí y le pongo una regla. Se mueve la hormiguita por otro lado, ¿verdad? Y le pongo otra vez la regla por ahí para que no siga por ese camino. Ese jueguito de jugar con los animalitos para que vayan por donde uno quiere. Eso es prácticamente mayéutica. Es empezar a poner barreras mediante preguntas para que la gente vaya exactamente por donde yo quiero que vaya y se convenza de lo que yo creo, que es lo que realmente hace el maestro, ¿verdad? Normalmente un maestro, por ejemplo, de física, que quiere enseñarles a los chicos el basquetbol o el voleibol, les va a dejar un texto y una guía de las preguntas que considera más importantes de esa guía que los chicos deben estudiar y aprender para el examen. Él podía haberles preguntado todo,
y ponerles una pregunta por cada fragmento del contenido, pero no, quiso resaltar solamente 15 preguntas de todas las quizás 10 páginas de contenido para que los chicos se enfocaran solamente en esas 15 preguntas importantes, ¿verdad? Y que de ahí pudieran aprender lo que tenían que aprender para la vida. Eso es lo que hace el maestro hoy en día. Trata de sintetizar el conocimiento lo más que se puede para que el chico también se vaya por ese camino y plantea preguntas, plantea materiales, plantea problemas, plantea retos intelectuales para que los chicos vayan o los jóvenes vayan por donde realmente queremos. Esa es la pedagogía que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Pues bajo este experimento del tema de la pregunta de si es posible que la Biblia tenga o no tenga error, pues se puede hacer una serie de preguntas y esperar una serie de respuestas para ver si realmente están convencidos o no. Entonces yo de repente agarraba a alguien de los que habían levantado la mano y que habían dicho que no, que cree que la Biblia no tiene error, y le hacía las siguientes preguntas. Voy a leerlo un poco rápido, como les digo, ya las tengo planteadas para hacer simplemente el experimento y que lo imaginen ustedes. Imaginen que yo agarro a una persona y le pregunto si cree que la Biblia tiene error y qué respondería ella a cada pregunta siguiente. ¿Tiene error la Biblia? Le preguntaría. La primera pregunta que podría formularle es, ¿crees en Dios? Me diría seguramente sí, creo en Dios. ¿Crees que Dios es perfecto? Claro que sí, Dios es perfecto. ¿Crees que lo que Dios hace es perfecto también? Sin lugar a dudas, seguramente me respondería esa persona que respondió que la Biblia no tiene error. ¿Hizo Dios al hombre? Claro que sí, Dios hizo al hombre, diría el que respondió de esa manera. ¿El hombre como criatura es perfecta? Obviamente, Dios crea perfectamente. ¿Ha dado Dios al hombre libre albedrío? Por supuesto, le dio libre albedrío. Pero si el hombre actúa libremente, implica que no actúa conforme a los designios de Dios siempre, sino que puede decidir incluso no hacerlo. Si no, pues ¿cómo sería libre albedrío? Podría responderme la persona. Es que si yo no puedo decidir no hacerle caso a Dios y no puedo demostrar que puedo darle la espalda a su voluntad, entonces significa que no tendría libre albedrío. Como vemos que hay seres humanos que lo han hecho, significa que el libre albedrío sí existe. Podemos darle la espalda a la voluntad de Dios y por tanto, sí tenemos libre albedrío perfecto. Es decir, hemos sido creados perfectamente con libre albedrío perfecto. Ahora bien, y si el hombre actúa libremente, implica que puede cometer errores al decidir. Es razonable que al decidir se puede equivocar si no sigue la voluntad de Dios. ¿Dios ha inspirado a la Biblia? Así lo creemos, diría que me dijo que sí. ¿Dios al inspirar la Biblia ha comunicado sus designios a los hombres? Tal cual lo dices, creemos que Dios ha comunicado esos designios a través de esos escritos. Dios ha escrito directamente en la Biblia, es su dedo el que escribió en la Biblia, es su mano, es su puño, es su lápiz espiritual. Me diría, no, él mandó que se escribiera. Ah, entonces yo le preguntaría, ¿y lo que mandó que se escribiera viniendo de Dios, por tanto es perfecto? Por supuesto, quedamos que Dios todo lo que hace lo hace perfecto. Ahora bien, le preguntaría, entonces hasta aquí, ¿admitimos que lo dicho por Dios es perfecto? Claro. Ahora bien, si Dios no escribió la Biblia, es porque la ha escrito el ser humano, incluyendo el mensaje que Dios le ha hecho saber por inspiración o revelación. Ahí me pongo en la actitud de ser un ignorante. Yo como maestro me pongo en la actitud como de que he aprendido de esa persona lo que esa persona me ha dicho. Le estoy haciendo prácticamente la síntesis de lo que me ha respondido. Me dice tal cual lo dices, el hombre es quien escribió la Biblia con el mensaje de Dios para la humanidad. Y le preguntaría, ¿es el hombre perfecto en todo? Entonces ahí me respondería, podría ser. Como ya hablamos de libre albedrío y dijimos que el hombre puede actuar en contra de la voluntad de Dios, ahí en la mente de la persona ya debería estar la situación de que el hombre también se puede equivocar al darle la espalda a la voluntad de Dios. Entonces por eso ya no va a responder que sí, va a responder que podría ser. Pero si es perfecto en todo, pero si es perfecto en todo, no se equivoca. Conoces a alguien que jamás se haya equivocado. Aquí prácticamente estoy cerrándole la puerta para que la persona no pueda plantear la posibilidad de que no se puede equivocar. Y aquí le digo que conoces a alguien que nunca se haya equivocado. Y me diría, realmente no. A todas las personas que he conocido y que la historia ha constatado, todos han cometido errores de alguna manera. Entonces vengo y le pregunto, entonces si no existe alguien que no se haya equivocado, admitimos que el hombre comete errores. Es lo más plausible, es lo más probable, me diría la persona. ¿Me repites quién escribió la Biblia? Le preguntaría yo. Y me respondería el hombre. Y si el hombre escribió, y aquí vuelvo a hacer una recapitulación. Y si el hombre escribió, voy a terminar y después a las preguntas. Voy a terminar primero. Y cualquier duda también. Y si el hombre escribió el perfecto mensaje, pero valiéndose
de sus habilidades imperfectas, no hace a la Biblia merecedora también de que contenga entre tantos libros y tantas épocas al menos algunos errores de escritura, fechas, nombres y geografías? Y aquí la persona seguramente me va a responder lo siguiente. Justamente ya estaba pensando en eso. Entonces le preguntaría ya para ir terminando. Por tanto, la Biblia sí contiene error desde la escritura, pero no desde el mensaje. Tienen mucha razón. Pero el hecho que yo le haya convencido a esa persona de que tengo la razón, no significa que yo también tengo la verdad absoluta. Yo me podría haber equivocado también en mi planteamiento. Y la pude haber convencido de lo que yo creía con las preguntas idóneas. El problema de la mayótica es que si yo preparo preguntas tan bien capciosas, podría atraparlo en quizá en un argumento que le convenza de lo que yo creo como doctrina y quizá le esté enseñando un error. Ese es el problema de la mayéutica, que no me asegura que siempre voy a enseñar verdad. Obviamente, confiamos en la madurez y confiamos en la virtud del maestro, que pretendería siempre enseñarle a sus estudiantes verdad. Eso es lo que realmente esperaríamos, ¿verdad? Sin embargo, pues queda esa posibilidad de que si es un mal maestro y quiere engañar a su estudiante con preguntas idóneas, lo podría también llegar a hacer. Y si aún así cree que no es verdad lo que le he dicho y no se convence todavía, pues le presentaría un simple ejemplo de la Biblia. Mateo 5 y Marcos 5, donde ambos textos hablan del mismo momento, donde en uno dice que la hija de una señora acaba de morir y el otro texto dice que todavía estaba agonizando. ¿Cuál es la verdad? Porque ambos textos hablan del mismo pasaje. Y uno dice que la mujer dijo que ya había muerto y el otro evangelista dice que estaba agonizando. ¿Quién de los dos me está diciendo la verdad? Porque alguno de los dos se equivocó. Y si alguno de los dos se equivocó, ahí ya hay un error bíblico. Entonces, esa es una de las formas de poder terminar de convencer a alguien, con pruebas. Es decir, no basta la argumentación. También hay que presentar argumentos más sólidos con pruebas. Que eso es importante también destacar. Pregunta por ahora. A la consulta que me hizo Marta, sí, ya pasé lista, no te preocupes, lo vamos a modificar en un momento. No te preocupes. Lick, ¿verdad que por ejemplo, la Biblia fue escrita por varias personas, ¿verdad? O sea, cada libro fue escrita Sí, por sí. cada uno. Pero yo a veces me he preguntado, algunos fueron contemporáneos. Algunos de ellos sí. Épocas. Algunos de ellos sí. Algunos profetas, por ejemplo, sí fueron contemporáneos. En la época, obviamente, del Antiguo Testamento, pues sí, ahí sí casi no, porque, por ejemplo, el texto del Éxodo, que habla de Moisés y de Aarón, fue escrito después de la muerte de Moisés y Aarón. Después se recopiló, con la tradición oral, se recopiló lo que se sabía y después de la muerte de ambos se va a escribir el texto de Éxodo. El texto de los evangelios, algunos evangelistas fueron contemporáneos, como Marcos y Lucas, fueron incluso compañeros de Pablo, estos dos evangelistas. Entonces sí hay algunos contemporáneos, ¿verdad? Pero pudieron haber, incluso a pesar de ello, pudieron haberse equivocado. Y eso es lo que intentamos a veces utilizar en la mayéutica. El ejemplo era para que pudiéramos ver cómo se utiliza la argumentación, para que sea cada vez más sólida. A veces parece muy repetitiva, pero es necesario, y de hecho si leyeran los diálogos de Platón, verán a un Sócrates muy repetitivo, muy redundante incluso en lo que va diciendo, pero lo que él pretende es que lo que se haya dicho ya no vaya a cambiar, porque si cambia el argumento y ya lo vuelve a tergiversar en una siguiente pregunta, ¿verdad? Se arruina todo el argumento. Entonces lo que pretendemos es que siga siendo perseverante la persona en lo que ha ido respondiendo con cada pregunta. Y ahí corroborando que realmente mantiene su palabra, que no ha cambiado su forma de pensar. Por eso suelen ser repetitivas algunas preguntas. Sócrates, como les digo, aprendió esta frase Gnosis Seiton, del famoso Tales de Mileto, que significa conócete a ti mismo. Gnosis es conocimiento. Seiton, ¿verdad? O Seauton, dicen algunos libros, pero se pronuncia Seiton. Se dice Seiton porque en este caso la E y la A forman una especie de diptongo que se pronuncia como una letra E, igual que en el latín, ¿verdad? Una letra E. Y la letra Y, pues se puede leer como una I latina, ¿verdad? A veces se lee como U, a veces como I. Por eso algunos traducen como U, la I latina. Pero en realidad en el antiguo griego probablemente significaría Seiton, que significa a ti mismo. Entonces, a ti mismo es un imperativo moral, según Sócrates. Él, al ver la roca,
ya no subió al oráculo, bajó y él dijo, yo mismo me voy a demostrar a mí mismo si realmente soy el hombre más sabio de Atenas. Entonces, ¿qué hizo él para poder comprobar si él era el hombre más sabio? Empezar a debatir con los famosos sabios. Eso fue lo que hizo, acercarse a los sabios, a los maestros, para debatir con ellos, a ver si ellos podían saber un poco más que él, o por el contrario, él era un poco más sabio que ellos. Y se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que en algo le superaba, en algo podía él ser superior a los maestros de aquel momento. Y era en esa humildad que hemos dicho anteriormente, esa humildad y esa modestia, de que Sócrates nunca se presentó como un sabio, nunca. Siempre se presentó como alguien que amaba el conocimiento nada más, que se acercaría al conocimiento porque le faltaba mucho por aprender. A esa actitud filosófica de presentarse ante el aprendizaje como un sabio que no sabe, ¿verdad? Como un sabio que no sabe, o un sabio no saber, dicen algunos libros, a eso le llamamos docta ignorancia, la docta ignorancia. Por tanto, él considera importante encontrar el conocimiento y también encontrar a través del conocimiento la virtud, porque ambos tienen que ir de la mano. Para Sócrates no es posible que alguien sea muy intelectual y a la vez sea inmoral. Para él, las personas más intelectuales son las que tendrían que ser también más morales, más éticas. Tiene que ir de la mano el conocimiento con la virtud para el filósofo Sócrates. Y yo creo también lo mismo, como también Marco Tulio Cicerón dijimos anteriormente, que él opinaba que la filosofía, su objetivo es llevarnos a la ética. Por lo cual, si amamos el conocimiento, la ética, ese va a ser el resultado de tanto conocimiento. No sé si les ha pasado a ustedes que entre más sabia es una persona, más humilde parece ser. Es decir, que no trata de aparentar nada, no anda vistiendo con altas galas, no, que por el contrario, miren a un Mahatma Gandhi, miren al mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios con sabiduría plena, y miren cómo pasó por uno de tantos. Es decir, es increíble cómo las personas más sabias, incluido el mismísimo Hijo de Dios, no alardearon de su conocimiento. Y esa es la particularidad del verdadero sabio, ¿verdad? Que la virtud se hace presente en él. Y lo único que la gente admira no son sus galas, sino que son sus valores, son sus virtudes. Es esa calidad humana que ellos pueden reflejar. Por otro lado, dice que por medio de la virtud el hombre llega a ser bueno en todas sus obras. Ese es el comienzo de la filosofía moral. Así que por eso llamamos a Sócrates el padre de la filosofía moral, ¿verdad? Aunque el padre de la ética, ¿verdad? El padre de la ética como tal va a ser el señor Aristóteles, ¿verdad? Pero el de la filosofía moral, por lo menos, el del conocerse a sí mismo será Sócrates. Aunque también habríamos que recordar que a Tales de Mileto se le ocurrió la frase. No podríamos olvidar ese pequeño detalle. Si yo les preguntara en el examen, ¿de quién es la frase? ¿Conócete a ti mismo? Tendrían que responderme de Tales de Mileto. ¿Ok? Ahora si les preguntara en el examen, ¿quién fue el maestro que convirtió en un imperativo moral el conocerse a sí mismo? Ahí tendrían que responderme Sócrates. Que eso es diferente, ¿verdad? El que propuso la frase... Repítala, Lick, porfa. Repito. Si yo les pregunto, ¿quién fue el que dijo, conócete a ti mismo? Sería Tales de Mileto. Y si les pregunto, ¿quién convirtió la frase de conócete a ti mismo en un imperativo moral, es decir, en una norma de vida? Sería Sócrates. Esa sería la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Por si llegara a ver ese tipo de preguntas. Prosiguiendo. La frase conócete a ti mismo Sí. es Sócrates. Sí, no. El que la dijo fue Tales. Y el que la convirtió en norma de vida fue Sócrates. O sea, a Tales de Mileto se le ocurrió y Sócrates la puso en práctica. Ok, prosigamos. Sócrates, por tanto, va a originar también, va a ser el que va a iniciar una filosofía o una ética, mejor dicho, intelectual. La ética intelectualista de él, pues consistía en comparar el vicio con la ignorancia y la virtud con el saber. Él decía, si conociéramos lo bueno, no podríamos dejar actuar conforme a eso. Él tenía una visión muy optimista de la ética. Él creía que entre más conocimiento había en el ser humano, más se podría estar alejando él de los vicios. Creo que esa es la esperanza de todos los maestros, que entre más educamos al estudiante, más se apartaría del crimen, de los vicios, de lo inmoral. Pretendemos con las asignaturas que eso impacte de esa manera,
Que el día de mañana, si alguien se graduó de abogado y fue mi alumno de filosofía, pues sea un abogado, o ¿cómo se puede decir? No corrupto, sino un abogado con altos valores, ¿verdad? Que no se deje sobornar. Creeríamos optimistamente que ese sería el resultado de haber pasado por nuestras clases. Sin embargo, hemos visto que han llegado incluso abogados a diferentes sistemas y han cometido grandes crímenes, ¿verdad? Entonces, somos optimistas, somos muy utópicos en ese sentido, como Sócrates, y esa era la visión de él también, pero también tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Y es que hay estudiantes que pasan las clases solamente por afán al dinero y no por afán a transformarse en un verdadero profesional. Cuando hay dos intereses, ¿verdad? Y uno es el afán de lucro y otro es el perfeccionamiento del individuo, si yo tengo más mi interés en perfeccionarme a mí mismo, obviamente voy a ser alguien más virtuoso. Pero si mi interés fue simplemente graduarme para tener mi cartón y ganar dinero, pues obviamente no construí nada en mi persona. Solamente adquirí una licencia para ir a cometer crímenes, pero no he transformado mi vida en un verdadero profesional. Esa es la gran diferencia entre alguien verdaderamente sabio y alguien completamente insensato, ¿verdad? Y además mediocre. Entonces, ese es el afán de nosotros como maestros. Queremos que como estudiantes elijan mejor el camino de la virtud. Él decía que hay muchos valores, pero los valores verdaderos no están ligados a aquello como la riqueza o al poder o la fama. Incluso enumera aquellos que están ligados al cuerpo, como la parte de la lujuria. Es decir, para él hay 4 caminos falsos a la felicidad. El camino de la riqueza, del poder, de la fama y el placer, o la lujuria, diríamos hoy en día, pero más el placer exacerbado, el placer sin medida. Porque no solamente se tiene que ver con la parte sexual, también tiene que ver con el tema del poseer, el tema del consumismo, el tema de la gula, el tema de los viajes, malgastando el dinero en puros viajes y sin construir nada, el hecho de, ¿cómo se llama?, de ser egoísta con mi dinero, todos esos afanes, ¿verdad? Para él le considera una falsa felicidad. Y de hecho, habría que ver y preguntarnos si alguien que ha alcanzado extrema riqueza y extremo poder o extrema fama o extremo placer ha llegado a ser realmente feliz. Porque hemos visto a un hombre poderoso y rico como Pablo Escobar y terminó muerto en la azotea de una casa, ¿verdad? Que ni siquiera fue de su casa, como gato panza arriba, ¿verdad? Acribillado por los militares. Es decir, ¿de qué le sirvió tanta riqueza? ¿Verdad? ¿De qué le Yo pienso sirvió? que Dime. Yo creo tampoco que no. Yo creo también que no. Yo creo también que no es posible alcanzar la felicidad con riqueza extrema, porque miramos, por ejemplo, a la fama. Yo vi un experimento social que hicieron con Cristiano Ronaldo, donde él dice que él lo que más extraña es ir a la Plaza de Madrid a tomarse un cafecito con los amigos. Hoy no puede hacerlo. No lo puede hacer ya. ¿Por qué? Porque cuando va a la Plaza de Madrid, la gente no lo deja tomarse, ni siquiera le dejan llevarse la taza de café a la boca porque quieren foto con él. Le arruinan obviamente el momento de intimidad que ahora por la fama no puede tener. Y que eso a él le satisfacía mucho, mucho más que pasar encerrado en la casa. A él le gustaba hacer este tipo de actividades y hoy no puede hacerlo por la fama que tiene. Entonces, alguien que gana fama, como Justin Bieber, por ejemplo, que lo vimos escupiendo a sus propios fans, ¿verdad? O a Miley Cyrus, que fue la gran Hannah Montana, y después convirtiéndose en esa mujer muy grotesca que se convirtió después. Hoy ya está cambiando un poquito, está madurando, pero hubo una época de rebeldía donde fue muy grotesca, ¿verdad? Y ahorita se dio cuenta que está perdiendo mucha gente, entonces le tocó que madurar un poquito. Pero tuvo un impacto así, que prácticamente traicionó a tanta gente que la llevó a ser muy, muy famosa, ¿verdad? Pareciera que no era tan feliz siendo Hannah Montana y quiso transformarse en alguien completamente diferente a quien era. Entonces, todo ese tipo de particularidades nos dejan claro que la fama, el poder, la riqueza y el placer sin medida no te llena de felicidad. Miremos a esta famosa que se hizo muy viral por lo que ella misma publicó en sus redes sociales, que salió en la noticia también, ¿verdad? Salió por Facebook, hay un montón de páginas de Facebook que le dieron fama a ella, de una mujer que se dedica a la pornografía, Mia Khalifa, ¿verdad? Esta mujer salió denunciando de que la amenazaron a muerte personas del Islam porque seguramente irrespetó símbolos del Islam en sus películas. Entonces después se retiró supuestamente de esa vida para pasar a hacer una vida normal, ¿verdad? Y después de tanto tiempo de estar golpeándose el pecho por lo que realmente le hicieron sufrir, que era que obviamente le mandaron amenaza de muerte, la gente del Islam, que son gente que no se puede negociar con ellos, ¿verdad? Le perdonaron la vida al parecer,
no porque seguramente la habrían atentado contra su vida, y vean a ver si ella, después de tanto placer seguramente que pudo haber tenido en ese mundo de la pornografía, a ver si fue realmente feliz. No, ahí estaba atemorizada porque la podían matar, ¿verdad? Y no solamente ella, hay muchas mujeres. ¿A cuántas mujeres no explotan como que fueran perros, como que fueran objetos de posesión, ¿verdad? Ahí se hizo viral otra noticia de unas famosas mujeres que vivían con el famoso fundador de Playboy, Hugh Hefner. Ellas denunciando lo grotesco que fue vivir con él. O sea, ahorita se golpean el pecho ellas después de todo el tiempo que quizás disfrutaron del dinero y dinero que les daba a cambio de las cosas grotescas que él les hacía hacer. Se convirtieron prácticamente en su posesión. Entonces, ¿fueron felices teniendo todo el dinero y además viviendo el placer extremo? No, no fueron felices porque ahora denuncian que sufrieron mucho eso. Entonces la gente a veces vive engañada creyendo que ahí va a encontrar felicidad. Sin embargo, no es así. No es una realidad. Es una fantasía apenas. Igual con la riqueza o el poder. Pregúntense a ver si Hitler fue feliz al final de sus días. Si el hombre se pegó un tiro al final. Qué feliz pudo haber sido. Después de todo el poder que tuvo. ¿Verdad? Terminó como rata en un búnker pegándose un tiro él con su esposa y mandando a matar a sus hijos también. Porque los envenenó a todos. Igual que Goebbels, en su mano derecha. Goebbels se pegó un tiro con su esposa, le pidió que mandaran que quemaran su cuerpo y a sus hijos, los famosos niñitos rubios, los envenenó a todos. Así terminó su vida, como cobarde, huyendo obviamente del juicio que le correspondía por los crímenes de lesa humanidad, con tanto poder y así terminaron sus días. Miren a Julio César, el emperador, terminó al final todo lleno de puñaladas. Los mismos del Senado terminaron apuñalando a César. Entonces, que la gente anda anhelando todo eso y se les escapa que a veces lo más bonito de la vida es lo más sencillo. Miren, hay un libro tan bonito de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca del sentido, y hay otra obra que es la segunda parte de esta obra que se llama El hombre en busca del sentido último. El hombre en busca del sentido muestra, él estuvo en campos de concentración nazi y él como es psiquiatra y psicólogo y psiquiatra, fundó incluso un sistema que se llama la logoterapia. Este hombre le toca que vivir su tiempo ahí en la campo de concentración como uno de los presos. Y él pudo notar una particularidad entre la gente que no pensaba en Dios y la gente que sí era muy afanada en Dios. Notaba una gran diferencia. La gente que primero notó que mucha gente, lo único que anhelaba poder vivir en ese momento trágico era poder siquiera volver a tomarse una tacita de café o un pancito en paz con familia. Eso era lo único que anhelaban. No anhelaban riqueza ni poder, ni siquiera la libertad, solo tener la oportunidad de volver a disfrutar un pancito con café, ¿verdad? Después de tanto tiempo estar encerrado. Y ese afán familiar de volver a convivir lo mantenía con mucho entusiasmo, pero también la fe que ellos tenían. Mientras que otra gente caía en desesperación, se volvían muy nocivos dentro del grupo, planeando formas de escape, generando relajos que podían obviamente acarrear castigos para todos, eran revoltosos y por tanto muchos de ellos incluso murieron en el paredón o murieron en cámaras de gas porque eran los que más molestaban. Entonces no lograban sobrevivir porque obviamente se desesperaban, no tenían ninguna forma de virtud en su vida ni nada, y habían perdido totalmente la noción de lo más importante, que por lo menos era empezar a subsistir. Dime, Shannon. Por eso habla también la Biblia, ¿verdad, Lick? Sobre algo así parecido que dice que es mejor comerse un plato de comida en paz que un banquete en guerra. Sí, exactamente. La Biblia tiene mucha sabiduría muy relacionada con esto. Y sí lo dice. Es mejor de hecho, hay muchos textos en Proverbios y en Eclesiástico, también en Eclesiastés, que hablan de que para todo hay tiempo, que no antes de esperarnos hay que vivir a veces lo más sencillo. El simple hecho de estar recostado en un árbol ya es un momento de descanso suficiente. Pero hay gente que se olvida de esos pequeños momentos, ¿verdad? Y pasamos a veces asfixiados ante la vida. Me pregunta Noeli que qué significa plausible. Significa algo probable, algo que puede ser demostrable, algo que realmente puede ocurrir, ¿verdad? Lo plausible es lo que puede ser probable que ocurra. Entonces hay que replantearnos la vida. Si tu única meta era ganar dinero y no formarte como un buen profesional, vas por mal camino. Porque el que se forma mejor como buen profesional tiene más posibilidades de alcanzar por añadidura el éxito y la riqueza que anhela. Es decir, primero tiene que ser esforzarte, ser excelente. Eso es lo primero.
No anhelar la riqueza fácil y rápido, sino formarte bien. Cuesta mucho. Si yo les comentara cómo comencé la docencia, ganando dinero, solo les platico cuánto ganaba yo cuando comencé, no en esta universidad, en otra. Ganaba 1,250 pesos por una clase. Ese era mi ingreso en el año 2005. Hoy ya se duplicó casi al quíntuple o sextuple de esa cantidad en otras universidades. Para que tengan idea lo que el tiempo, la paciencia, la perseverancia, la madurez, la responsabilidad y mucho espíritu de sacrificio puede llegar a ser en el futuro. ¿Qué tal que yo me hubiera desesperado en aquel momento y hubiera dicho, pucha, ¿qué voy a hacer con 1,250 pesos? Y hubiera renunciado y me hubiera buscado otro trabajo, quizá para ganar más dinero más fácil o hacer cosas peores. No habría tenido esa oportunidad casi 18 años después, prácticamente, de trabajar en otra universidad, llegué a tener un ingreso mejor. Entonces, esta es cuestión de tener paciencia y perseverancia. No nos desesperemos como los hombres y mujeres que se dedican a solo pensar en la materialidad. Busquemos también ser excelentes como individuos y la excelencia en nosotros se va a notar. Y eso es lo que los demás van a apreciar, incluso los gerentes o empresarios. Y si tú mismo puedes ser tu propio gerente, mucho mejor todavía. Y tú solo puedes ser tu propio empresario, tú también puedes fundar tu propia empresa y echarle para adelante, ¿verdad? Pero no desmedrarnos solamente por el dinero. Por ejemplo, el buen empresario no es aquel que se afana por ganar más. El buen empresario es aquel que se afana por dar un excelente producto o servicio. Ese es el buen empresario. Y ustedes pueden ver a muchos magnates, por ejemplo, de México o incluso de aquí de Honduras. La mayoría de magnates, por ejemplo, en México, que son muy famosos por también ser muy éticos, muchos de estos magnates, por ejemplo, los que salen en el famoso programa de Shark Tanks, revisen cuál es la biografía de esos famosos panelistas que salen ahí, como los tiburones, como este Rodrigo, como este, ¿cómo se llama? Carlos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman estos? Como Patricia Almendaris. Revisen la biografía de estas personas. ¿A qué nivel académico llegaron? ¿Y qué nivel, obviamente, de cultura personal tienen y de ética personal tienen? Y van a ver que la calidad de vida que ellos tienen les ha llevado a ser personas de éxito. Y ahora son multimillonarios. ¿Y ustedes creen que se preocupan realmente por los millones que tienen? Andan preocupados por dar excelente producto, excelente empresa, buen servicio y tratar bien a los empleados. Es decir, dejar un buen testimonio de ser grandes empresarios. Gente muy capaz. Y se han ganado el corazón de todo México. Son personas muy apreciadas en México porque abrieron cantidad de negocios, productos y empleos a tanta gente. Porque se afanaron más por el tema de generar oportunidades que por el dinero. Y si hubieran afanado por el dinero, no estarían al frente de las empresas. Ya se habrían retirado si son multimillonarios, hombre. Pero siguen todavía yendo todo el día a la oficina a trabajar duramente como hace cualquier persona, aunque ya son multimillonarios. ¿Por qué? Porque les afana el trabajo, el ser excelentes profesionales. Ellos podrían haber delegado ya a alguien y dejar a alguien a cargo, como un director ejecutivo. No, ellos están ahí día a día en la empresa, en las diferentes empresas supervisando que todo vaya viento en popa. Porque ese es el buen trabajador. Entonces, esa es la calidad que realmente espera el mundo, de gente con alta eticidad también. Porque si ustedes miran, por ejemplo, a este tiburón como Rodrigo, es muy ético, es extremadamente ético. ¿A grado que se volvió vegano? ¿A grado que tiene un excelente físico? Es un hombre que tiene una cultura de consumo que muchos anhelamos tener, porque realmente nos cuesta dominar el comer. Y él tiene una alta capacidad para decidir bien su rigor, ¿verdad? Tiene un rigor de vida tremendo, ¿verdad? Es increíble el grado de ética que llegan a tener este tipo de personas y que son muy, muy loables también, ¿verdad? Además porque son muy intelectuales, muy capaces, bien formados. Todos no tienen menos de 2 o 3 maestrías, doctorados, ¿verdad? Son gente bien formada y que obviamente están ahí porque se merecen estar en esos puestos. Las escuelas de los socráticos. Voy a aceptar aquí a Génesis. Los socráticos. Hablemos un poquito de los cínicos. Los cínicos, miren, que Sócrates no funda ninguna escuela. Se le llama socrático porque muchos de ellos fueron colegas, estudiantes o discípulos de Sócrates. Y por tanto ellos van a llevar algunas de las cosas que dijo Sócrates a veces al extremo. Por eso es que los cínicos, y lo pongo aquí en rojo, no es un sistema filosófico como tal, sino que pareciera más bien ser un sistema como un movimiento subversivo y a veces demoledor de valores, sobre todo de los valores de la ética de la civilización.
eran hombres que desechaban todo tipo de civilización, de comodidades y lujos que tenían en Atenas en aquel momento. Entonces ellos van a ser así, por lo cual van a ser considerados como, no sé, antisociales. Van a ser considerados antisociales por su forma de ser. Si vivieran hoy en día, pues andarían como mendigos en la calle, tirados en la calle, pero siempre formándose, siempre leyendo, siempre filosofando, que esa es la particularidad que también no hay que olvidar de ellos. Miremos al primero, Antístenes de Atenas. Quiero aclarar que la imagen que puse aquí no es la de Antístenes. Podría haber colocado una escultura o una imagen de él, pero mejor coloqué la de Diógenes, porque también me gusta ya ir enfatizando más en este filósofo, porque es un poquito más lo que diremos acerca de Diógenes. Y quiero que vean también la actitud que él tiene. Una actitud de estar en la calle, a plena luz del día, con una lámpara encendida, con un pergamino leyendo, mientras que el resto de la gente anda ahí pues comprando con sus grandes lujos, ¿verdad? Con sus guirnaldas y todo bien decorados, gente llevadas por el lujo y la comodidad, pero vacías quizá de conocimiento, que él, por lo cual Antístenes y tanto Diógenes también se van a tratar de dar otro ejemplo, una forma de vida que no está anhelando ya el lujo y la comodidad, sino también anhelando el conocimiento también. Ellos son llamados cínicos porque pasaban en un gimnasio llamado el Kinosarges. Kinosarges o Sinosarges. Me gusta más decir kino, porque la palabra de la cual viene kino es la palabra kine. Y kine o kin significa perro. Es la misma palabra que da origen en el español a la palabra canino o can, que significa perro también. Por lo cual la palabra más cercana es kino. Kinosarges o gimnasio del perro. Vivían en la calle, ¿verdad? No tenían lujos, para ellos la felicidad se alcanzaba solamente a través de la virtud, igual como enseñó Sócrates. Condenaban el lujo y la comodidad, no respetaban ninguna convención social. Lo único que respetaban de las convenciones sociales era el trabajo duro, eso sí lo alababan. De la vida que vivían era austera, llena de sobriedad, llena de mortificación, como un mendigo, como un ermitaño, como un ermitaño. En la Iglesia Católica también tuvimos a muchos ermitaños cristianos que vivieron así, que se apartaban de la vida del lujo y la comodidad, se iban a las montañas. No sé si ustedes han visto cuadros de santos de la Iglesia Católica que pareciera que están metidos en una cueva con una calavera en la mano y un crucifijo. Es decir, que están ahí meditando sobre la vida y la muerte, ¿verdad? Y pensando en Cristo también, metidos en una cueva y vestidos con, a veces hasta como con pieles de animales. Esos ermitaños existieron, ¿verdad? Muchos de ellos vivieron, los cátaros eran unos, ¿verdad? Muchos ermitaños del primero, segundo y tercer siglo vivían así también, apartados del mundo, en una actitud de fuga mundi. Fuga mundi es huyendo del mundo, ¿verdad? La fuga mundi fuga es huir, ¿verdad? Fugarse. Entonces, es una fuga, en latín se dice fuga mundi, fuga del mundo, que es huir del mundo, huir de la comodidad para vivir solo conforme a la pobreza en Cristo. Vestían de ropas toscas, comían alimentos sencillos y dormían en las calles y los pórticos. Ese es uno de los representantes más importantes. El otro es Diógenes. Diógenes, que es el que pasaba en este tipo de odres en la calle, ¿verdad? Rodeado de perros, ¿verdad? Me gusta la pintura porque presenta a los perritos a la par, ¿verdad? El gimnasio del perro, seguramente por tanto perro ahí le han de haber puesto ese nombre. Y la lámpara encendida en plena luz del día, porque si ven es de día. Bien con la lámpara encendida. Ya voy a explicar por qué. No estaba loco. Andaba por la calle como que era loco, pero no estaba loco. Ya les explicaré por qué él andaba semidesnudo y en la calle con una lámpara encendida. Se burlaba de los hombres de letras que pasaban todo el tiempo sufriendo por personajes ficticios o a veces personajes demasiado exagerados como Odiseo, ¿verdad? Pasaban leyendo las obras de la Ilíada y la Odisea. Perdían el tiempo, pues se preocupaban más por lo que le pasaría en el siguiente capítulo a Odiseo que preocuparse por su propia vida. ¿Cuánta gente no vive hoy así? Que pasa preocupado por la telenovela y no por saludar a su mamá y a su papá. No por ver si están bien. Se preocupa más por un partido o por una serie de Netflix o de Prime o de Disney Channel o de Disney+, que por asistir al culto o a la misa. Es decir, ¿cuánta gente no vive así, desatendiendo lo que realmente es importante? ¿Alguna opinión? No sé si alguien levantó la mano por ahí. Pues al respecto de esto, pues ellos criticaban esta actitud de desatender aquello que fuera más importante y determinante para la vida. Le preguntaban a él en qué eres bueno, en qué eres hábil, y él siempre era muy sarcástico. Respondía en mandar,
soy bueno para mandar. Si me hacen rey, yo lo gobierno a todos, ¿verdad? Yo tomando un poquito este ejemplo de Diógenes, hablando en historia de Honduras, de tanto que hablaba de política, me decían los estudiantes, Lick, ¿y por qué no se tira presidente? Les digo yo, no me quieren ustedes de presidente. ¿Por qué? Me dicen ellos, porque yo me volvería un dictador. Yo sí los pondría a trabajar a todos. Sería muy rígido. No podría bajar la guardia y permitir que en el gobierno haya gente corrupta en el sistema de mi propio gobierno. Y sería muy fácil. Sería como un Nayib Bukele despidiendo cada rato a alguien que sea incompetente. Así sería yo muy dictatorial. Por lo cual le digo, no me quieren de presidente, le digo yo. Diógenes caminaba a la luz del día, ¿verdad? Con una lámpara encendida para andar haciendo una crítica social. Andaba gritando, busco un hombre honesto, busco hombres honestos. Gritaba por las calles con la lámpara encendida como una forma de criticar a la gente que estaba en la plaza. ¿Por qué él pasaba en la plaza? Rodeado de mucha gente. Entre tanta gente no encontraba a alguien que fuera menos corrupto. Dime, ¿quién levanta la mano ahí? Escucho como un timbre. Como que alguien, no sé si que alguien quiere entrar. Permítame. No, no sé. No sé si alguien quiere entrar. Permítame, chicos. Denme un segundito nada más para confirmar si no es que es alguien del aula. Pero igual en el chat no hay ninguna noticia. No está. Bien. Prosiguiendo. Si quieren participar, abran el micrófono de una vez, mejor, para no estar viendo si es una manito levantada o no. Mejor abran el micrófono y así participan. Solo me dice clic y me pueden interrumpir en cualquier momento que quieran. No hay ningún problema. Esta es la actitud de Diógenes. Hay una anécdota muy bonita de él y Alejandro Magno, el famoso emperador. Alejandro Magno llegó donde estaba Diógenes y al presentarse y verlo a él tan lleno de ropa harapienta o andaba semidesnudo. De hecho, él andaba con ropa pues como de mendigo, ¿verdad? No se preocupaba por su vestimenta. Y al verlo empobrecido en la calle, tirado en el suelo, se acercó Alejandro Magno con su séquito, ¿verdad? Quizá mucha gente ahí rodeándolo, soldados a la par y todo. Y llega con todo su esplendor, Alejandro, como vestía él, ¿verdad? Así con corazas de plata o de oro. Y llegó donde el señor Diógenes y le dijo, yo soy Alejandro Magno. Le dice un poco altanero el señor Alejandro. Y Alejandro Magno, y Diógenes lo voltea a ver y le dice, y yo, Diógenes el cínico, le responde él con el mismo tono, con la misma actitud, como diciéndole, yo no me voy a rebajar ante ti, ¿verdad? Prácticamente defendiendo quién es él. No le importó que fuera el emperador, no le importó que tuviera sus soldados ahí, le respondió de tú a tú, ¿verdad? Como tenía que ser, haciendo que también Alejandro respetara su dignidad como Diógenes. Después Alejandro se le queda viendo y le dice, ¿en qué te puedo servir? ¿De qué modo puedo servirte? Y le responde Diógenes de manera también muy irónica y le dice, ¿puedes apartarte para no quitarme la luz del sol? Le dice Diógenes, como queriendo decirle, no necesito más de ti. Lo que tengo es suficiente y es gratis. No tengo que arrodillarme ante ti para poder ser alguien con todo lo necesario. El mundo me da lo que tengo, ¿verdad? Entonces, mientras que otra gente seguramente ha de haber estado ahí viendo la escena y haber dicho que insolente el señor Diógenes, ¿verdad? De faltar al respeto de esa manera al emperador. Ya imagina más de algún soldado queriendo sacar la espada para darle duro, porque vieron a un Diógenes que no se rebajó para nada ante Alejandro. Mucha gente, cuando miraba al emperador, seguramente hasta se arrodillaba, se le tiraba las manos, le besaba el anillo, lo que sea, ¿verdad? Como hacemos hoy en día con muchos políticos e incluso religiosos. Entonces, en este sentido, él no se quiso rebajar ante nadie. Le habló como de tú a Alejandro Magno. Por eso Alejandro Magno entendió muy bien qué actitud tomó Diógenes. Y a pesar de lo que hizo Diógenes, no se enojó. Alejandro Magno se formó con filósofos. Ya les voy a decir más adelante quién fue el maestro de Alejandro Magno, para que vean lo asombroso que fue la vida de él. Sabía muy bien, como un hombre formado por la filosofía, con qué actitud había respondido y por eso no se enojó, sino que al alejarse de Diógenes, le dijo a la gente que estaba a su alrededor, si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes. Es decir, alabó la actitud de Diógenes, que mantuvo su dignidad y su altura sin rebajarse ante nada, ni dejarse tampoco envilecer por la
gloria de un emperador, sino que mantuvo su dignidad humana al máximo, al mismo nivel del emperador mismo, ¿verdad? Entonces Alejandro entendió muy bien el grado de actitud que tuvo Diógenes en ese sentido. En la siguiente escuela es la escuela cirenaica. Esta es muy sencilla. Solo quiero dar un tip por esta escuela. Y es que enseñaban que había que vivir el máximo placer y evitar el menor dolor. Eran, por tanto, hedonistas, fundados por el filósofo Aristipo de Cirene, discípulo directo de Sócrates, ¿verdad? Ellos enseñaban vivir con el menor dolor. Y eso implicaba buscar también el máximo placer. Esa es la doctrina principal. Con esa idea que se queden es más que suficiente. Muchos cristianos criticaron a la escuela de los cirenaicos porque los acusaban de ser grandes libertinos, por ser libertinos, ser gente viciosa. Sin embargo, no es esto lo que realmente enseñaban en la escuela. En la escuela enseñaban que buscar el menor dolor era justo. ¿Por qué? Si yo puedo buscar el menor dolor en un trabajo, en una acción, ¿por qué no puedo hacerlo? Si sé cómo hacerlo, ¿por qué no he de hacerlo? Por lo cual, buscar el menor dolor para ellos era algo necesario. Y por otro lado, buscar el máximo placer, siempre y cuando ese placer no me generara vicio, siempre y cuando ese placer no me generara vicio, yo podía vivir cualquier placer, siempre y cuando supiera controlarlo. Es decir, siempre en el ámbito de la virtud. Eso es lo que realmente enseñaban ellos. Enseñaban que había que, si quería tomar vino, tomaba vino, pero no me podía emborrachar porque eso me provocaba vicio. Si yo quería de repente, no sé, bueno, aquí sí hace, no sé cómo habrá sido en el tema de lo sexual. Como las pinturas que muestran a los supuestos sirenaicos, muchas pinturas presentan a los que supuestamente son los sirenaicos, los presentan como en orgías. Yo no creo que hayan vivido en orgías. Por lo menos no hay ningún libro de filosofía que lo diga. Así es cierta de que hayan vivido en orgías. Esa es una crítica exagerada quizá proveniente del cristianismo y que en la época del Renacimiento se va a exagerar quizá más, porque esta pintura es de la época del Renacimiento. Así que quizás es la época realmente la cual generó esta crítica un poco exagerada. Por lo menos filosóficamente no hay nada escrito, solamente enseñaban esta actitud de buscar los placeres y medirlos con la virtud, nada más. Prácticamente lo mismo que va a enseñar Platón, vivir el placer pero con templanza, con esta virtud que me ayuda a medir el placer. Siguiente escuela, los megáricos, fundados por Euclides de Megara, que vivió por el año 300. Quiero aclarar que esta imagen la puse a propósito porque no es la imagen de Euclides de Megara. Lo pintaron como Euclides de Megara, pero le pusieron alguna herramienta en la mano que es de un matemático. Pareciera que confundieron al filósofo Euclides con el matemático Euclides, porque hay dos Euclides. Un Euclides, el matemático, y Euclides de Megara, el filósofo. Por lo cual quiero aclarar, quizá el pintor se equivocó y lo dibujó como matemático. No, era un filósofo nada más. No sé si habrá estudiado un poco de matemática, pero por lo menos no está incluido en la escuela matemática como tal. Euclides de Megara, filósofo de esta escuela, discípulo directo también de Sócrates. Y lo único que podría señalar de esta escuela en forma sintética es que había que alcanzar la reflexión filosófica mediante la virtud. Y también al revés, la misma reflexión me alcanza la virtud. La virtud me ayuda a reflexionar con mucho criterio, pero también me alcanza más virtudes. Por lo cual es lo mismo que va a decir más adelante los estoicos, a la virtud por la virtud. Eso es lo que van a enseñar prácticamente, que hay que llegar a la virtud por la virtud. Y la reflexión también me hace ser cada vez más virtuoso. El entendimiento del universo también para ellos es una unidad inmutable, una sola verdad. Es decir, tiene que haber una verdad absoluta. Que nos cueste llegar a ella, pues es diferente. Que lleguemos a medias a ciertas verdades, también. Eso puede ser. Pero hay una unidad inmutable llamada universo que no cambia y por tanto es una verdad absoluta. Que esté limitado el hombre de poder adquirirla es otra cosa. Pero en generalidad ellos entendían que tendría que haber una razón de todo, una explicación del todo, por así decirlo. Preguntas antes de pasar a Platón. Si no hay alguna pregunta, prosigo, chicos. Cortaré el video por aquí.